Hola a todos y bienvenidos a otro episodio del Camino Marcial, el podcast. Y en esta ocasión vamos a hablar de las nacionalidades en los certificados de taekwondo tradicional, ITF o esas federaciones que siguen el formato ITF. Eh, Recientemente en uno de los posts vi que en un grupo de taekwondo tradicional vi que los compañeros estaban hablando de las nacionalidades, por qué en algunos países dice una nacionalidad, en otros dice otra, por qué no dice lo que entiendo yo que debería decir. Así que vamos a hablar un poquito de qué tiene que ver toda esta confusión que existe para poder arrojar luz y llevar la información y que le llegue al que, el que la necesite y poder ayudar como siempre en este Camino Marcial podcast que le llevamos a ustedes recurrentemente. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Bien, pues vamos a partir siempre de la premisa, como en todos los podcasts, que la información no es para ofender, la información o este vídeo no es para entrar en controversia, aunque a veces entramos en controversias o puede haber controversia y con eso no hay nada malo, eso es parte de llevar a la información y tener una discusión, pero siempre que la discusión sea saludable, pues no pasa nada. Esto es un tema donde la ITF como tal, no... eh, hay diferentes grupos y diferentes ITFs que tienen unos reglamentos y no siempre lo llevan, o cuando la ITF era original, cuando digo original, cuando estaba el general en vida, cuando ya él falla, pues algunas de las reglas que aún siguen existiendo, pero no se siguen al pie de la letra, se han olvidado, existen solamente en papel, y por eso vemos no sé, flexibilidad, si se puede llamar, de estas nacionalidades. Ahora, vamos a hablar de lo que se supone, y en mi caso personal, claro está, de lo que yo entiendo y opino que pudiera ser. Usted me deja en los comentarios qué usted opina, cuál es el caso suyo, qué usted entiende que debe ser, que debe de pasar, y así nos nutrimos todos. Así que, pues bien, cuando usted tiene un certificado ITF, usted tiene su nombre y ya mismo lo vamos a enseñar, pero tiene su nombre. Se supone que tenga una numeración de ese país y tiene algo que se llama la nacionalidad. El certificado dice nationality, la nacionalidad. Ahora, es que la confusión viene en el número de país y en la nacionalidad. Y es importante que sepamos quizás para nosotros en Puerto Rico es más fácil entender, y para países que tienen esta particularidad política distinta a la mayoría de los países. La mayoría de los países y de los nativos, de los locales en sus países, pues su nacionalidad es del país donde viven, donde nacieron. Pero ¿qué pasa? Hay diferentes estilos de políticas en diferentes países donde eso no es tan sencillo, no es tan blanco y negro. Y vamos a empezar con el caso de Puerto Rico. En el caso de Puerto Rico, para los que no sepan, Puerto Rico es un país, aunque no autónomo. Puerto Rico no tiene soberanía propia, pero eso no quita que sea un país. Y quizás si usted es, no sé, de Argentina, de Estados Unidos, y dice, pero ¿cómo es eso? Si no es soberano, no puede ser país. No. Los países vienen en diferentes tipos y aquí vamos a salir quizá un poquito de taekwondo y hablar un poquito de política, historia y geografía. Pero los países tienen diferentes contextos. Eh, Hay países que
que son completamente soberanos, digamos, Argentina, un país completamente soberano, donde se autogobierna por completo y punto, ya. Esa es la mayoría de los países en el mundo, esa es la norma. Ahora, hay países que hacen lo que nosotros en Puerto Rico conocemos como, ¿cómo es que se llama? Ay, se me olvida el nombre ahora. En fin, son unos pactos que hacen los países, diferentes países hacen unos pactos para unir fuerzas, pero sin dejar de ser sus países. ¿Sí? Eso es el caso de Reino Unido. Reino Unido es un conglomerado de diferentes estados, diferentes países que se unieron para ser un país más fuerte. Y estamos hablando específicamente de lo que es la región de Irlanda del Norte, de Gales, de Escocia y obviamente la parte de Inglaterra. Pues deportivamente, incluso hasta políticamente, yo tuve la oportunidad de ir a Escocia y aunque Escocia e Inglaterra tienen la misma moneda en cuestión de lo que vale, el nombre, la libra, cuando usted va a Escocia, las caras que aparecen en los billetes, en las libras en Escocia, son las caras de los próceres de Escocia. Cuando usted está en Inglaterra, es la misma moneda, pero lo que aparecen, las caras de los representantes que aparecen en los billetes en Inglaterra son de Inglaterra, no son los de Escocia. No, no he ido a Gales, a la región de Gales, no sé si ese es el caso, pero como ejemplo le doy eso, donde aunque Escocia es parte del conglomerado de países que forman Reino Unido, tiene su idiosincrasia, tiene sus propias cosas únicas diferentes a los otros. Tiene su bandera, tiene su himno, tiene su idioma, aunque compartan el idioma inglés como idioma oficial, en Escocia tienen el idioma escocés y en Gales tienen también su idioma propio, aunque comparten el inglés como Reino Unido. ¿Sí? Así que con eso dicho, doy ese ejemplo porque son países que no son del todo soberanos, o sea, no tienen soberanía completa, pero no dejan de ser países. ¿Sí? Y entonces, en Taekwondo lo vemos claramente. En Taekwondo lo vemos claramente. Ahí, depende de la organización, hay organizaciones donde Reino Unido, o en inglés UK, United Kingdom, compite como organización, como una sola organización. Pero hay organizaciones, ITF, que tienen a Escocia aparte como un país aparte, Inglaterra como un idioma, como un país aparte, Irlanda como un país aparte. De hecho, en las Olimpiadas, lo he visto, a veces se ponen de acuerdo entre los gobiernos y hay Olimpiadas donde Reino Unido va junto y a veces Escocia va aparte, Inglaterra va aparte, etcétera. Así que, pues, ¿qué pasa? Eso hace que cuando viene el certificado hayan unas diferencias entre lo que es el número de país, la numeración del país con la nacionalidad, ¿sí? Porque hay países que no pierden su nacionalidad, aunque estén mezclados con otros países, pero hay países que no tienen nacionalidad propia, pero no dejan de ser país. Eso es un poquito complicado. También pasa en China. En China tenemos el caso de Taiwán, de Hong Kong, de Macao, que son partes de China, pero tienen unos acuerdos políticos donde tienen cierta soberanía, en ciertos aspectos tienen unas independencias y pues cambiaría la forma tradicional de esos certificados.
Voy a empezar con el caso de Puerto Rico, como le dije. Vamos a ver aquí. Aquí ven, este es mi certificado de Sexto Dan. Y si ven, este es mi nombre, esta es la numeración y este donde dice nationality, esta es mi nacionalidad. ¿Qué pasa? En Puerto Rico no existe, Puerto Rico no tiene nacionalidad propia. O sea, Puerto Rico no tiene documento oficial para salir al extranjero. Entiendas un pasaporte en este caso. No existe un pasaporte puertorriqueño. Eh, sí existe un país que se llama Puerto Rico. Sí existe un pueblo. Sí existe una soberanía deportiva del país de Puerto Rico. Eso no quepe duda. Ahora, eso es una cosa aparte. La ciudadanía la ciudadanía, valga la redundancia, del ciudadano. Yaujer Castillo como ciudadano. Yo no puedo ir a Rusia como puertorriqueño. Cuando yo voy a Rusia, yo voy como estadounidense. Si yo viajo a Chile, yo no viajo como puertorriqueño, yo viajo como estadounidense. Así que todas las restricciones que yo pueda tener para ir a un país, que un estadounidense vaya a tener para viajar a un país, un puertorriqueño las va a tener igual. ¿Ok? Salve a casos específicos donde exista una visa deportiva. ¿Ok? No se me confundáis, una visa deportiva, pues Puerto Rico es distinto, pero usted como individuo, como ciudadano, como turista, usted si va a viajar a Venezuela, por un ejemplo, usted va a tener las mismas dificultades que pudiera tener un estadounidense, entiendas, una persona residente de Estados Unidos para poder entrar a Venezuela. Un puertorriqueño residente en Puerto Rico va a tener la misma situación que alguien viviendo en los Estados Unidos de América. ¿Ok? Eh, Así que es por eso que cuando vemos este documento, la nacionalidad mía dice American, porque es lo que dice el pasaporte, es lo que dice eh, la ciudadanía de los que nacen y viven legalmente en los Estados Unidos de América. ¿Sí? Ahora, pero le dije que Puerto Rico tiene soberanía deportiva. ¿Ok? Vuelvo acá. Tiene soberanía deportiva, pero no soberanía de ciudadanía. Esa no existe. Soberanía deportiva, no de ciudadanía. ¿Sí? Es por eso que la soberanía deportiva se identifica aquí. Puerto Rico tiene su propia numeración por esa soberanía deportiva que tiene. ¿Sí? Pero Puerto Rico no tiene ciudadanía puertorriqueña. A veces vemos que en la ciudadanía, el nationality, algunos certificados de gente en Puerto Rico dice Puerto Rican, ¿verdad? Y puedo entender por qué quiere que digan Puerto Rican para diferenciarlo de Estados Unidos o para machear el número de acá, pero fallan ¿verdad? En mi opinión, mi humilde opinión y muy respetuosa, fallan en el sentido de que la nacionalidad puertorriqueña no existe. Entonces, la ITF en sus constituciones, en sus reglamentos, dice que toda persona que obtenga un certificado de DAN de la ITF en la nacionalidad va a decir lo que diga su documento oficial. Incluso hasta nuestras licencias de conducir dicen Puerto Rico USA. Y, y nuestros certificados de nacimiento dicen Puerto Rico USA.
Así que todos los documentos más oficiales, nosotros, yo puedo decir los documentos que nosotros tenemos más oficiales en Puerto Rico, hay cuatro. La licencia, dice Puerto Rico USA. El certificado de nacimiento, dice Puerto Rico USA. El seguro social, la tarjeta de seguro social, dice Puerto Rico USA. Y el pasaporte dice Puerto Rico USA. Todos dicen USA. Así que la ITF dice que la nacionalidad debe machar con la ciudadanía de esa persona, del país que sea. Ahora, no se confundan, porque la ciudadanía, el nationality que dice el certificado, en nada tiene que ver el país que tú vayas a representar. Eso es otra cosa. Porque he escuchado que porque nosotros representamos a Puerto Rico, en la nacionalidad tiene que decir Puerto Rican. Es que no es así. Y vuelvo, enseño el mío de ejemplo. Esto que está aquí, el nationality, es para machar el documento oficial que dice mis documentos oficiales, qué es lo que yo soy. Ahora, ¿qué país yo represento? Es aquí arriba. Yo represento a Puerto Rico y por eso es que mi numeración va a ser de Puerto Rico. Una, porque vivo en Puerto Rico y dos, porque represento a Puerto Rico. ¿Sí? Así que en el nationality, lo que diga, que aquí puede decir, puede decir Russian, puede decir ruso y puede tener una numeración de Puerto Rico. Puede decir aquí japonés y numeración de Puerto Rico. Porque no es aquí donde nosotros indicamos qué país representamos. Aquí lo que dice es qué país nosotros tenemos la ciudadanía, qué país nosotros representamos o de qué país nosotros somos parte de la organización. ¿De qué organización nosotros somos parte? Pues nosotros somos parte de la organización de Puerto Rico. Y esto es lo que me hace representar a Puerto Rico, no esto, esto. ¿Sí? Así que espero que entiendan eso porque hay mucha confusión porque se cree que el país que tú representes, el certificado tiene que decir el país que tú representes. Y el reglamento del ITF lo dice claro, no, la nacionalidad es el país, por decirlo de esa manera, el país que te dio la ciudadanía, el país que te gobierna, el país que tú eres parte de, o sea, parte de como ciudadano. Ahora, si yo, si, vamos a enseñar este caso. Vamos a enseñarle este caso. Si yo vemos esto por aquí vemos un caso bien específico y es que el señor Carlos Machado, su nacionalidad es de Nicaragua. Él es nicaragüense, pero él es parte de la organización de Taiwán. TA representa Taiwán. Él vive en Taiwán, él representa Taiwán, pero no tiene que decir Taiwán aquí para representar Taiwán, porque su nacionalidad no es de Taiwán. Él vive en Taiwán y posiblemente está legalmente en Taiwán. Bueno, no conozco el caso específico, pero está, no sé qué cédula tenga, qué documento él pueda tener para ser un ciudadano legal en Taiwán. La cosa es que él no deja de ser nicaragüense. Y no porque diga Nicaragua en nacionalidad, él no pueda representar a Taiwán en competencias internacionales. No, él representa a Taiwán porque él es parte de la organización de Taiwán, aunque su nacionalidad es de Nicaragua. ¿Está bien? Perfecto. Ok. El próximo caso, tenemos aquí a otro que es de Malasia. Nacionalidad es de Malasia, pero es parte de Taiwán. Nacionalidad es una cosa y de qué país, de qué organización, de qué país tú eres o representas, es otra y es esta que está aquí arriba. Bien, porque esto tiene que machar, como dice el ITF, la nacionalidad, la ciudadanía que dice
tus documentos oficiales. Ahora, si esta persona de Malasia viviendo en Taiwán en algún momento se hace ciudadano, tiene ciudadanía taiwanesa, pues puede cambiar esto acá, ¿sí? Pero, pero parece que no es el caso. Él sigue siendo malayo, pero él representa a Taiwán, ¿ok? Y yo sé que la mayoría de los países quizás no le pasa, estos casos específicos. Entonces vemos por aquí, miren esto, caso específico de, esto es de otra organización de Falun, Shanghai International Taekwondo Federation de Falun. Falun no debe de haber ninguna duda de que Falun, aunque no está dentro del ITF, tiene su propia organización, corre la organización al estilo ITF. Pero esto es más político que otra cosa también. Y es que Hong Kong es un país como Hong Kong es, Hong Kong es bien parecido a la situación como Puerto Rico. Y Hong Kong, aunque es un país aparte, y digo entre comillas porque sí es aparte de China, pero es parte de China. Aunque no es China, es China. O sea, como nosotros los puertorriqueños. Usted me ve a mí aquí hablando español, con esta jerga, con este dialecto, con este acento, y yo vivo en Puerto Rico y yo soy ciudadano americano legal, nacido americano. Yo no soy inmigrante, yo no me la gané por el tiempo que hice algo para ganármela, no. Yo nací en Puerto Rico y nací en Puerto Rico siendo ciudadano americano, estadounidense. Pues en Hong Kong pasa algo parecido. Hong Kong le pertenece a China, pero no es China. Pero la gente de Hong Kong, los locales de Hong Kong son chinos. Su raza es china. Ellos son chinos, aunque no vivan en China, porque Hong Kong le pertenece a China, pero es un problema político confuso. Pero lo que quiero que vean es que viendo aquí, esta persona, Lung Ping Shon, su numeración es de Hong Kong. La numeración de él es de Hong Kong, pero su nacionalidad es China. Su nacionalidad es China, porque Hong Kong es parte de China y los hongkoneses son chinos. Así que esta persona de aquí, Long Ping, no representa a China en el deporte. Hong Kong tiene también autonomía y soberanía deportiva. Aunque él, su nacionalidad es China, él representa a Hong Kong. Así que es bien normal, bien común que la nacionalidad sea distinta a la numeración de tu rango. Como es el caso que vimos aquí, la nacionalidad es distinta al número de país. La nacionalidad es distinta al número del país. El número del país. ¿Por qué? Por- y en mi opinión, vuelvo, deberíamos, no hay necesidad, no hay ninguna necesidad, y en el caso de Puerto Rico, no veo la necesidad de poner en un documento oficial, un documento tan importante para nosotros, algo que no existe, algo que no es verdad. Y que a mí me hubiese gustado que hubiera nacionalidad puertorriqueña, que certifica. Sí, claro, pero esto no tiene que ver con lo que me gusta, con lo que yo creo, cuáles son mis ideologías, no. Es lo que es. La ITF pide que en nacionalidad diga lo que diga tus documentos, porque esto no es lo que a mí me dé la gana, esto no es lo que a mí me gusta, esto no es lo que yo pienso. Hay unas reglas y específicamente, porque este documento, si yo ven, si es mi certificado, vamos acá. Si yo, si alguien me dice, ese certificado suyo, eso puede ser cualquiera, aparte de que este nombre mío es bien específico, pero ese puede ser cualquiera. No, este no es cualquiera.
yo te puedo enseñar mis documentos oficiales. Mi documento oficial va a decir de que yo soy de ese país, que esa persona con ese nombre tiene esta ciudadanía. Ahora, si mi certificado dice Puerto Rican o dice cualquier otra cosa que no exista, yo no tengo un documento oficial válido que demuestre que la persona en ese certificado ITF soy yo, es la misma que tiene esta cédula, este documento de identificación. Mi documento de identificación tiene que machar, tiene que ser el mismo que tiene el del ITF para que sea creíble legalmente, ¿verdad? Hay gente que no le importa, es fantástico. Hay gente que no tiene problemas y pues, no hay problema. Y nadie va a estar pendiente de eso, fantástico. Lo que estoy diciendo aquí, que la regla, la norma, lo que la ITF pide es que tu documento oficial, tu nacionalidad de tu documento oficial esté en la nacionalidad del certificado ITF. Si tu país no tiene nacionalidad, pues no la tiene, como el caso de Puerto Rico. Pero tiene soberanía deportiva, pues entonces la numeración es distinta, en este caso a la de Estados Unidos, porque en deporte Estados Unidos es aparte, Puerto Rico es aparte, pero compartimos la misma nacionalidad, la misma ciudadanía, pero eso es como civiles, como individuos, políticamente, como deporte, la numeración es lo que va a decir lo que yo represento. Tengo un caso también, yo tengo en Puerto Rico, yo tengo un estudiante, aquí está, yo tengo este estudiante, Ilanit Edri. Este estudiante que representa la Organización Nacional de la Institución Nacional de Taekwondo de Puerto Rico. Ilanit Edri es es miembro de la Institución Nacional de Taekwondo de Puerto Rico. ¿Qué dice en su nacionalidad? Ella es de Israel. Ella es de Israel. Pues por ser de Israel, ella no vive en Puerto Rico, pero por ser de Israel, su nacionalidad es israelí, pero es miembro de la Institución Nacional de Puerto Rico, así que su certificado de cinturón negro es de Puerto Rico. El número de certificación de ella es de Puerto Rico, aunque su nacionalidad es de Israel. Así que eso no es nada fuera de lo común, que su nacionalidad sea distinta al número de Dan. Al contrario, esa es la manera correcta. Así que, como ven ahí, le di varios ejemplos de que las nacionalidades, cada caso, cada país, como dije, Escocia, Gales, Irlanda del Norte, Chipre está dividido también, eh, Hong Kong, Taiwán, Macao, China, tienen estos casos, Puerto Rico, tienen estos casos peculiares, distintos a lo que es la norma común en el mundo entero, pero cada caso tiene, ¿verdad? Como dije, hay países que son más que no dejan de ser países, aunque no sean soberanos. Lo que lo hace es que son países no soberanos, pero siguen siendo países. Y hay países que tienen soberanía hasta cierto punto. Y hay países que hacen tratados con otros países y se unen para hacer cosas en común para algunas cosas, pero en otras cosas están separados. Y hay países que tienen su ciudadanía y hay países que no tienen su ciudadanía. Sea el caso que sea, yo le puedo hablar del de Puerto Rico. Puerto Rico no tiene una ciudadanía y muchos pueden ir por ahí de que sí, hay una ciudadanía puertorriqueña y esto y lo otro. A lo que me refiero, a lo que me refiero y a lo que la ITF se refiere es a la documentación oficial que usted tiene al nacer. Cuando usted nace en Puerto Rico, el certificado de nacimiento dice USA. Luego la otra identificación importante que usted tiene va a ser el Seguro Social, que es de Estados Unidos. Luego va a tener
la licencia, va a decir Puerto Rico USA y posteriormente el pasaporte. ¿Ok? Que son los oficiales. Así que usted haga lo que entienda, no le quite el sueño yo lo que digo, pero como ha pasado y me ha pasado, hay gente que me ha escrito que no sabía nada de esto, no sabían. Dice, wow, yo no sabía pues esto de los uniformes, esto de los rangos. Y eso es lo que quiero, que lo sepan. Al final usted decide, pero sepa la información. Sepa la información porque muchas veces creemos que estamos haciendo lo que creemos que es, o que el general quería o la ITF pide, cuando no es así. Si usted quiere hacer otra cosa, pues no pasa nada. Excelente, éxito, siga para adelante. Pero que lo sepa, que no se quede en la ignorancia. Y por eso es que digo que no es una crítica para que usted tenga que cambiar cosas o que yo me creo mejor que usted y nosotros lo hacemos mejor que los que lo hacen de otra manera. No, no, no es eso. Pero si vamos al libro y si vamos a la fuente original o por si no sabe por qué nosotros ponemos América, porque me ha pasado, ¿por qué tú y yo dice América? Es por eso, porque se supone que diga América los de Puerto Rico, porque la ITF pide que la ciudadanía que usted tenga es la que va en nacionalidad. Pero como Puerto Rico tiene autonomía deportiva, pues la numeración es distinta a la de Estados Unidos. Y simple, y ya. Y ya lo vio con el caso de Taiwán y lo vio con el caso de Hong Kong. Así que espero que eso quede claro. Espero que esto no haga ronchas con nadie, no es la razón. Pero que salga la información y que usted tome las decisiones informadas para que no esté tomando decisiones desde la ignorancia. Yo no me lo sé todo, posiblemente, estoy casi seguro, que estoy haciendo cosas desde la ignorancia y espero que en algún momento encontrar la información en algún lado, si alguien la sabe, me deja saber, cómo me ha pasado. Yo he arreglado un montón de cosas cuando las hacía mal. Los rangos de franjas, los rangos de línea, yo lo hacía así antes, no sabía. Pensaba que eso era normal, que se podía hacer sin problema. Yo usaba el cinturón negro juvenil con una línea en el medio, no sabía. O sea, yo he hecho cosas desde la ignorancia y este podcast y esta información yo no la tenía a la mano. No había nadie o no me llegó la información. Por eso es importante que comparta este mensaje, comparta este podcast, comparta este video, comparta este contenido, compártalo para que llegue la información a la gente. Llegue la información a la gente, tenga la información ahí y tomen las decisiones que sea. El punto no es que todo el mundo haga lo que Castillo dice, lo que el Camino Marshall dice. El punto es que la persona que no lo sepa, pues le llegue la información, lo tenga en cuenta, lo tenga en consideración y pueda tomar una decisión. Si cambia, si no cambia, si le importa o no le importa, y ya. Pero lo sabe. Siempre es mejor saber la información que no saberla. Así que por eso hacemos esto. Bien, así que estoy haciendo lo que yo hubiese querido tener para no cometer los errores o las cosas que hoy día arreglé. Así que muchas gracias Estados Unidos, muchas gracias Argentina, que están ahí siempre en el tope de la audiencia mía aquí en ICANN PR, su canal de taekwondo, de puro taekwondo y artes marciales, no puro taekwondo, de artes marciales. Pero sí le damos mucho énfasis al taekwondo ITF porque es nuestro arte mate, nuestro arte principal, pero también pendiente a otros artes marciales. Siempre puede escribir ahí abajo, si lo está viendo desde un celular, qué otros artes marciales quiere hablar, qué tema en específico quiere hablar. Me puede escribir por privado si es algo un poquito más delicado y quiere consultar algo conmigo. Estamos aquí para ayudar, para poder aclarar las dudas siempre que tengamos la información y si no tengo la información la buscamos de alguna manera porque la información está allá afuera. Hay que buscarla y eso es lo que estamos haciendo aquí con este podcast, sacar la información de los libros y tirarla allá afuera para que llegue a la gente que no la haya llegado por alguna razón u otra. ¿Está bien? Así que gracias nuevamente, muy honrado de que estén aquí viéndome en estos podcasts y pendiente del próximo, hay mucho material para seguir hablando y saludo a todos los compañeros taekwondoístas o taekwondoines del mundo que me siguen en este canal y artistas marciales en general.
Así que hasta la próxima, Yajo el Castillo. Taekwondo.